Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. A quien estamos escuchando es a Gabriel García Márquez y el comienzo, la lectura de 100 años de soledad. Vamos a ver por qué tenemos aquí con la cortina identificatoria nuestro espacio de historia y presente. Y le damos la bienvenida a nuestros estudios aquí en vivo al profesor Oscar Caram. Muy buenos días, bienvenido. Muy profe. Buenos días, gracias Hola. por la invitación. La verdad que estoy encantado de estar acá. Buenísimo. Qué bueno, qué felices estamos también. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. ¿Por qué? Porque mañana, 21 de octubre, se cumplen 39 años, estamos hablando de 1982, de que se supo que la Academia Sueca de Ciencias le había otorgado el Premio Nobel de Literatura a acaso uno de los escritores más conocidos, difundidos, traducidos de las letras hispanoamericanas, como Gabo, ¿no? Fallecido en el 2014. Y este reconocimiento que se hizo realmente fue un cimbronazo muy grande, no solamente en el ámbito literario, sino también en el ámbito político general, digamos. Si querés, después hablamos un poco del contexto en el que sucede esto. Y al mismo tiempo, ese mismo año 1982, cuando le otorgan el premio Nobel, él agradece esta distinción con un discurso que pasó a la historia como una de las grandes piezas oratorias realmente memorable, en el que él hace una descripción de América Latina, de la historia de América Latina, tratando de explicarse y explicar qué es lo que la Academia de Ciencias Sueca estaba en ese momento premiando. Realmente es una pieza literaria notable en ese momento que ha trascendido, ¿no? Y más de una vez, en mi caso personal, cada tanto Volvés a visitar. Vuelvo a visitar porque realmente es realmente maravilloso cómo Gabo logra conectar ambas cuestiones, ¿no? Una realidad virulenta, un mundo en ebullición, como era el que se vivía en aquellos momentos, con la producción literaria. Claro. En general de toda América Latina y específicamente con su propia producción literaria. Y acaso 100 años de soledad tiene la enorme carga simbólica de ser el trabajo donde mejor se palpa esto que después se llamó realismo mágico, claro, en la literatura latinoamericana, o el boom latinoamericano, ¿no? Literario, del que formó parte él. Podemos mencionar a Julio Cortázar, Roa Bastos, Mario Vargas Llosa. Sí. Ese es otro tema. Viste que lo decimos Mario Vargas Llosa. Es un tema. También premio Nobel. Es todo un tema, pero digo, también formó parte de ese boom latinoamericano. Que fue más allá de un tema de editoras, ¿no? De editoriales. Sí. En principio pareció eso, pero después claro, trascendió, ¿no? A ver, 100 años de soledad no solamente es la novela más conocida de García Márquez, sino que además es una de las novelas más editadas, más traducidas. Se calcula en más de 50 millones de ejemplares vendidos en el mundo. Bueno. Las traducciones algunos hablan de 48, 49 traducciones, y va por más de 100 ediciones. 100 ediciones. Aproximadamente. Que en el año 67. 67. En 1967 se editó por primera vez, en un momento en que García Márquez, que en ese momento se dedicaba al periodismo, claro, y había escrito alguna novela y algunos cuentos,
escribe esta novela en una situación económica realmente catastrófica. No tiene plata ni para enviar por correo los manuscritos a la editorial. Sí, hay toda una anécdota de cómo fue. Y en muy poco tiempo esta edición se agota y tienen que hacer una nueva edición. Estas cosas increíbles que suelen suceder, que nadie se las espera, claro. Y que de repente estallan, ¿no? Bueno, 100 años de soledad fue realmente un estallido en ese momento, ¿no? En medio de una América Latina y un mundo en ebullición. Si querés nos podemos meter en ese plano, digamos, ¿no? Estamos hablando de 1967, fines de la década del 60, comienzos de los años 70, en que los historiadores han calificado del mundo en ebullición mundial. Recordemos, en América Latina había triunfado la Revolución Cubana, estaba en pleno desarrollo la Guerra Fría, claro. Estaba en pleno desarrollo guerras de liberación contra el colonialismo en Asia y en África. Y en América Latina, además del triunfo de la Revolución Cubana, había abierto la posibilidad y había abierto la perspectiva de la lucha armada en distintos países como método de llegar al poder y poder cambiar una realidad, ¿no? De hecho, Gabo pasa por Cuba entre los años 61 y 62. Participa incluso de proyectos que todavía viven hoy, como por ejemplo proyectos de cine. Él es guionista de varias películas, y este suceso lo sorprende tanto a él como a todo el mundo, pero en medio de todo un mundo que está ávido de leer este tipo de cosas, ¿no? Claro, sí. Que en ese momento aparece. Exactamente. Momentos también de otras aperturas, de la irrupción de la juventud a pleno, sí. El mayo francés, sí. viene todo eso, exactamente, ¿no? El momento, claro, es un momento de auge de las luchas, de los movimientos gremiales, como dije antes, de los movimientos de liberación. La Revolución Cubana está consolidada de alguna manera y aparece como una especie de faro para muchos otros movimientos que se producen. Y vos fíjate el contraste que se produce entre este contexto, cuando aparece 100 años de soledad, y el contexto en el cual a García Márquez le otorgan el premio Nobel, que es 1982. 20 años después casi. Exactamente, pero al mismo tiempo, cuando en la mayor parte de los países latinoamericanos, quienes gobiernan son dictaduras, y se han producido represiones feroces con masacres, con genocidios, torturas, desapariciones. En nuestro país estábamos en las postrimerías de la dictadura terrorista que se había instaurado en 1976, pero en la mayoría de los países de América Latina gobernaban dictaduras militares y regímenes muy férreos, muy duros. Y es en ese momento en el que a García Márquez le otorgan el Premio Nobel de Literatura. Y hay algunos pasajes, si les parece, como para que se entienda ese contexto, en el que él, en ese famoso discurso, que además él no se presenta de frac como es reglamentario para recibir, sino que se presenta con lo que llamamos la guayaba. La guayabera. La guayabera. Claro, exactamente. La casaca, digamos, típica de... Están las filmaciones. Colombia. Es posible verlo, se ve en YouTube, la filmación cuando él lo recibe, están todos ahí vestidos rigurosos. Con el moñito. Y él está ahí de frente leyendo con su guayabera, ¿no? Clarita. Uno de los pasajes de aquel discurso, ¿no? Dice, hace 11 años, o sea, 1971, uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo Neruda, iluminó este ámbito con su palabra. Recordemos, 11 años antes le habían otorgado el Premio Nobel de Literatura al chileno Pablo Neruda. También, en las buenas conciencias de Europa y a veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetu que nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. Fíjense acá cómo él, de alguna manera, es una especie de manifiesto, no solo de manifiesto político, es un manifiesto literario, ¿no? Es esta mixtura, esta combinación que él logra hacer entre realidad y ficción y leyenda, ¿no? No hemos tenido un instante de sosiego. Un presidente prometeico, atrincherado en su palacio en llamas,
murió peleando solo contra todo un ejército. Está hablando claramente de Salvador Allende, claro, que había sido derrocado con un golpe de Estado sangriento en 1973. Y 2 desastres aéreos sospechosos y nunca esclarecidos cegaron la vida de otro corazón generoso y la de un militar demócrata que había restaurado la dignidad de su pueblo. Estamos hablando de Omar Torrijos, presidente de Panamá. En este lapso ha habido 5 guerras y 17 golpes de Estado, y surgió un dictador luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Sigue más adelante, ¿no? Los desaparecidos por motivos de la represión son casi los 120.000, que es como si hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de la ciudad de Uppsala, ciudad sueca, sí, ¿no? O sea, él sí, pone esa comparación. ¿Ven? Sí, Si acá a ustedes les desapareciera toda la ciudad de Uppsala, son los desaparecidos que tenemos en América Latina. Numerosas mujeres arrestadas en cintas dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos. Fíjense lo que está marcando. Que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares. Por no querer que las cosas siguieran así, han muerto cerca de 200.000 mujeres y hombres en todo el continente, y más de 100.000 perecieron en 3 pequeños y voluntariosos países de la América Central: Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Si esto fuera en los Estados Unidos, la cifra proporcional sería de 1.600.000 muertes violentas en 4 años. Fíjese cómo él compara, como para que los europeos o los del norte tengan una real dimensión de la tragedia que se había vivido y se estaba viviendo, ¿no? Latinoamérica. Seguimos con el profe Oscar Caram y este análisis más que pertinente, además de que cumple algunos años, justamente dado el contexto y todos sus significados de aquel Gabo que recibiera el premio, ¿no? En aquel contexto tan particular del cual estábamos hablando y recuperando acá, bueno, Oscar lo estaba haciendo, también con frases y una parte de un discurso que fue más largo, obviamente, pero que tomó las partes más relevantes, ¿no? Sí, estábamos viendo esto de cómo él hace que intenta de que esto sea claramente percibido por gente que está viviendo una realidad muy diferente, y que ve a América Latina acaso con un cristal de pintoresquismo, de que es una maravilla, de que aquello, ese ámbito... Como un territorio virgen a explorar. Que sigue siendo misterioso, pero que él logra de esa manera, y a través de su literatura, combinar ese pintoresquismo. Es más, de una vez habla de América Latina diciendo, esta mierda, esta maravilla. Es ¿no? Una síntesis fantástica. Exactamente. O sea, esta combinación, claro, durísima. Lo que le está diciendo todo es, ojo, no se engañen con esta con la estética, claro, digamos, porque claro, el fondo es un barro. Exactamente, es lo que está diciendo estos 39 años atrás, lo que está queriendo decir, a ver, ¿qué es lo que ustedes están premiando? ¿Qué es lo que ustedes están distinguiendo, no? Y en este pasaje que viene ahora es donde aparece esto, ¿no? Después sigue describiendo, dando datos concretos, ¿no? Por ejemplo, dice, el país que se pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados forzosos de América Latina, tendría una población más numerosa que Noruega. Ahí está, clarísimo ese nombre. Y a continuación viene el quid de la cuestión. Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no solo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante nuestras incontables muertes cotidianas, y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad.
Fíjate la contundencia de este párrafo, ¿no? Sí, como no nos alcanzan las palabras como para describir lo que vivimos, tenemos que recurrir a otra cosa, que es el lenguaje que él ha utilizado, ¿no? Esta mezcla de mito, leyenda, realidad. Y más adelante, como para rematar y hacer referencia al sentido de su obra magna, de su obra más difundida, él dice: sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios, ni las pestes, ni las hambrunas, ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Miren, echaste una frase, digamos, ¿no? En cambio, los países más prósperos han logrado acumular suficiente poder de destrucción como para aniquilar 100 veces, no solo a todos los seres humanos que han existido hasta hoy, sino la totalidad de los seres vivos que han pasado por este planeta de infortunios. Es decir, nosotros, latinoamericanos, pobres, conflictivos, conflictuados, apostamos a la vida. Ojo, ustedes acá, en el centro del mundo, armándose hasta los dientes, contaminando como lo están haciendo, van por la destrucción del planeta, ¿no? Y finalmente, esta última parte, ¿no? Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todos lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Impecable, cerramos, listo. Claro. Ya está. Bueno, bajamos la cortina. Esto, claro, es decir, que es el cierre de la novela. 100 años de soledad termina con eso. Claro. Sí. Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Esa es la oración final del libro. Y él le acaba de decir, para que las estirpes condenadas tengan por fin una segunda oportunidad. Tengan, acá sí. La tengan. O sea, apostando a la posibilidad, a la utopía. Claro. En aquella novela, la más conocida, como decíamos antes, más traducida, más difundida, más vendida, él combinando realidad con fantasía, realidad con ficción, hace un relato, acaso mítico, de una masacre real que ocurrió en una plantación bananera de Colombia, registrada históricamente, donde murieron miles de campesinos a manos del ejército. Y él hace una descripción que parece una cosa de película, ¿no? Medio fantasmagórica, pero él está de alguna manera contando algo que realmente sucedió. Pasó. Algo realmente sucedió. Para redondear, si les parece, García Márquez había nacido en Aracataca, en Colombia, en 1927, y murió en abril del 2014 en México. Macondo es medio Aracataca. Claro, exactamente. ¿no? Exactamente. Incluso el nombre Macondo, muchas veces lo usamos como alegoría, como decir, esto es Macondo. Exactamente. ¿No? Esa mezcla de realidad y ficción. Cuando algo, es algo caótico, esto parece Macondo. ¿No? Se ha trascendido. Y ha quedado. Bueno, también escribió El coronel no tiene quien lo escriba, Funerales de la mamá grande, El amor en tiempos del cólera. Maravillosa novela de 1985, El general en su laberinto del 89. Y las últimas fueron Del amor y otros demonios del 94, Noticias de un secuestro del 96, y el libro Vivir para contarla, donde es una especie de autobiografía, ¿no? Y la última obra fue Memoria de mis putas tristes del 2004 y Yo no vengo a decir un discurso en el 2010. Realmente un personaje notable, no solo de la literatura, sino de toda la realidad latinoamericana, que fue capaz de pintarla de una manera que nadie había logrado hacerlo hasta ese momento. Y con ese ejercicio del periodismo, que seguramente le da elementos también importantes para eso, para esa tarea, ¿no? Exactamente. Sí. Y tan vigente, ¿no? Nos queda como totalmente vigente todo ese
Sí, sí. Esa pieza en del 82 acá. Sí, sí, ¿no? sí, realmente eso es verdaderamente notable, ¿no? Gracias, Oscar. No, gracias a ustedes, por favor. Un Muchas placer. gracias y hasta el miércoles. Hasta el miércoles ¿sí? que viene. Esperamos acá. Veremos ¿sí? si de cuerpo presente o telefónicamente. Bueno, Gracias. A ustedes.